Dicen que el diablo es el enemigo, pero en los archivos secretos del Vaticano hay más temor hacia los ángeles que hacia él. ¿Te suena absurdo? Pues espera. Esta no es una historia de fe convencional, ni de conspiraciones baratas. Es una verdad incómoda, enterrada bajo siglos de silencio, censura y miedo, porque lo que pocos saben es que los ángeles, sí, esos seres de luz que adornan vitrales y oraciones, no siempre obedecieron las reglas del cielo. Algunos desafiaron órdenes, otros protegieron a la humanidad, y por eso fueron castigados. ¿Por qué la iglesia selló sus nombres? ¿Por qué hay túneles bajo la Basílica de San Pedro que nadie puede pisar? No es por seguridad, es por control, porque si conocieras el verdadero papel de estos ángeles caídos, o más bien, liberadores, tal vez empezarías a cuestionar todo lo que te dijeron sobre el bien y el mal. En este video vas a descubrir lo que se oculta tras muros sagrados, relatos prohibidos y decisiones divinas que pocos se atreven a desafiar. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué conocer esta verdad podría ser tu propia forma de libertad espiritual. Prepárate. Una revelación está por comenzar. Nadie en su sano juicio imaginaría que una carta polvorienta, olvidada en una estantería de la Biblioteca Vaticana, podría contener un llamado tan estremecedor. Padre Antonio, un hombre sereno, dedicado, jamás esperó que aquel sobre amarillento escondiera algo más que historia, pero al desplegarlo, encontró palabras que no solo retumbaban en su mente, sino que lo desafiaban a descender. Bajo la tierra duerme un ángel olvidado, decía. ¿Quién escribía aquello? ¿Un loco? ¿Un visionario? ¿O un testigo de algo más profundo que la fe común? Los pasillos del Vaticano, silenciosos durante el día, se transforman por la noche. Antonio sabía que estaba arriesgando más que su reputación, la propia alma. Pero como ocurre con quienes sienten o intuyen verdades más grandes que las impuestas, no pudo evitarlo. Esa carta mencionaba catacumbas cerradas al público desde hacía siglos, bajo la majestuosa Basílica de San Pedro, donde miles rezan sin saber lo que yace abajo. Hay túneles que el tiempo ha querido enterrar, pero que la verdad insiste en despertar. A medida que Antonio investigaba, pequeñas coincidencias se multiplicaban como piezas de un rompecabezas cósmico. Un manuscrito antiguo que hablaba de un vigía caído, un mapa escondido entre las páginas de un libro de oraciones del siglo XV, un dibujo con símbolos que jamás había visto, pero que sentía reconocer. Es curioso cómo la intuición puede guiar más que cualquier manual. A veces, lo que uno necesita no es una señal divina, sino el valor de seguir el temblor en el alma. Hay momentos en que la historia empuja a ciertos individuos a romper la inercia. Antonio, como tantos otros antes de él, Galileo, Lutero, incluso Pedro, enfrentó la disyuntiva entre obedecer o descubrir. Y tú también lo sabes. Hay instantes en la vida en que uno debe abrir esa carta metafórica. ¿Cuántas veces ignoraste un llamado por miedo? A lo mejor era un cambio de carrera, una conversación pendiente, o incluso el impulso de escribir, ese libro que nunca te atreviste a comenzar. Pero volvamos a Antonio. Con la carta en una mano y el corazón golpeando en el pecho, descendió por una escalinata oculta tras un armario empotrado, más allá del ala este de la biblioteca. ¿Exagerado? Tal vez. Pero cada paso que daba lo alejaba de lo conocido y lo acercaba a algo tan antiguo que parecía vivo. ¿Quién había construido ese acceso? ¿Y por qué tantos siglos de silencio? Lo que encontró al final de ese túnel era apenas el inicio. Una losa de mármol cubierta con símbolos hebreos, griegos y una lengua que ni los estudiosos modernos han podido descifrar. Antonio apoyó su mano sobre ella. Sintió calor. No era sugestión. Algo respiraba allá abajo. Y aunque no lo sabía, esa losa no solo sellaba una cripta, sino una verdad capaz de hacer temblar los cimientos de la fe institucional. Porque lo que Antonio despertaría no era humano. Cuando la medianoche cayó sobre Roma,
Con su cielo cubierto de nubes como un velo que oculta secretos milenarios, el padre Antonio sintió que no podía esperar más. Las palabras de la carta seguían resonando en su mente como una campana olvidada. El ángel bajó la tierra. Tomó una linterna, un rosario, y descendió de nuevo por el pasadizo secreto, esta vez no como lector de curiosidades, sino como testigo llamado por el misterio. No había mapas precisos, solo su intuición y un susurro lejano que parecía salir de las mismísimas piedras. A medida que bajaba, la temperatura caía. El aire se volvía más denso, como si la historia aún respirara en esos corredores sellados. De repente un sonido, cantos, coros en una lengua antigua, demasiado armónica para ser humana y demasiado profunda para ser ignorada. Antonio se detuvo con la piel erizada, reconociendo algo que solo había leído en textos apócrifos: el canto de los vigilantes, atribuido a los ángeles caídos antes del diluvio. ¿Quién entonaba eso allí abajo? ¿Acaso no estaba solo? Siguiendo ese canto como quien sigue el eco de un sueño, llegó hasta una puerta de hierro cerrada con 7 sellos. Cada uno tenía una inscripción en una lengua diferente: latín, arameo, copto y otras que ni siquiera los eruditos de Minonesism hoy dominan del todo. Antonio, guiado por un impulso que no sabía si era fe o locura, colocó su mano sobre uno de ellos. No se abrió, pero el canto se detuvo, y en el silencio, una voz, desde el otro lado, susurró su nombre. Una voz que no era humana, pero tampoco demoníaca. Muchos creen que los milagros son luces, visiones celestiales, curas instantáneas. Pero hay milagros que se manifiestan como preguntas. Preguntas que rompen el mundo como lo conocías. Y Antonio, al estar frente a esa puerta, no solo enfrentaba un umbral físico, sino uno espiritual. Era como si el universo entero lo observase, esperando su decisión. Porque hay momentos donde el alma tiene que responder antes que el cuerpo. ¿Alguna vez sentiste eso? Esa urgencia interna que no puedes explicar, pero que sabes que debes seguir. En ese instante, recordó una historia que había leído cuando era seminarista. La leyenda del ángel encadenado, encerrado por proteger a los humanos en tiempos oscuros. Lo había tomado por mito, como tantos textos olvidados por la iglesia oficial. Pero allí, frente a esa puerta sellada, con el eco del canto todavía en el pecho, comprendió que algunas leyendas no son invención, sino advertencia, y que lo prohibido no siempre es maligno. A veces lo que la iglesia teme es lo que no puede controlar. Sin pensarlo más, Antonio se arrodilló, no por miedo, sino por respeto. Rezó no una oración conocida, sino una petición personal. Si estás ahí, y no eres una ilusión, háblame con verdad. Entonces, uno de los sellos brilló tenuemente. El metal pareció respirar. La puerta, como si reconociera una antigua promesa, se entreabrió, no con estruendo, sino con un suspiro. Y lo que Antonio vio al otro lado desafiaría no solo su fe, sino todo lo que pensaba saber sobre el bien, el mal y los que caen entre ambos. La sala que se abrió ante los ojos de Antonio parecía más un templo enterrado que una simple cámara. Estaba iluminada por un resplandor que no tenía fuente visible. En el centro, un altar de piedra negra pulida como espejo exudaba una energía que helaba la sangre y encendía la mente. Al acercarse, vio sobre él una máscara de bronce con rasgos angélicos, alas en la frente, ojos cerrados, expresión de dolor eterno. Grabado en su superficie, un nombre: Llave del Abismo. Era más que un artefacto, era una advertencia. Detrás del altar, las paredes estaban cubiertas con símbolos, algunos bíblicos, otros ocultistas, y unos más que ni siquiera los grimorios más completos se atreverían a reproducir. Textos hebreos aludían a pasajes de Ezequiel y Enoc, mientras marcas más antiguas hablaban de sellos apocalípticos, de pactos sellados con fuego no terrenal. Antonio no entendía del todo lo que leía, pero lo sentía. Era como si su
Alma reconociera un lenguaje anterior a toda religión organizada. Uno de los murales mostraba una figura luminosa descendiendo entre humanos, entregándoles herramientas, fuego, sabiduría. En otro, el mismo ser era encadenado por figuras con rostros cubiertos, una clara alusión al castigo divino. Aquello no era una historia, era un juicio tallado en piedra. Antonio entendió que ese lugar no custodiaba a un demonio, custodiaba a alguien que había interferido en nombre de la humanidad. Y eso, para ciertos sectores del cielo, era imperdonable. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos conocimientos han sido tan duramente censurados? Hay libros que nunca llegaron a tus manos, evangelios que fueron tachados de heréticos, antes siquiera de ser leídos. Pasa también con ideas en tu vida, pensamientos incómodos que te enseñaron a enterrar por miedo al castigo o a la desaprobación. Pero el conocimiento en sí mismo no es ni bueno ni malo, es el uso que le damos lo que lo define. Tal como esa cámara oculta, peligrosa, sí, pero no maligna. Antonio se sintió parte de algo más grande, como si estuviese siendo observado desde planos superiores. Tocó la máscara y un destello de imágenes invadió su mente. Guerras celestiales, decisiones debatidas en concilios divinos, ángeles llorando por lo que serían obligados a hacer. No era fantasía, era memoria, como si ese objeto portara una conciencia viva, esperando ser liberada. Algo o alguien estaba atrapado no solo física, sino espiritualmente, y había resistido, por siglos. A lo lejos, el eco de un canto volvió a escucharse, esta vez más claro. No era un lamento, sino una plegaria. No pedía perdón, pedía justicia. Antonio comprendió que el siguiente paso no dependía ya de su voluntad, sino de su fe en lo invisible. Tenía en sus manos la llave del abismo, pero ¿abriría la puerta para liberar a un condenado o a un salvador? Cuando Antonio colocó la máscara sobre el altar, el suelo vibró levemente, como si algo bajo la tierra despertara de un sueño milenario. El aire se densificó, no por temor, sino por presencia. Entonces, una luz emergió desde detrás del altar, no enceguecedora, pero tampoco soportable por mucho tiempo. Era una figura alta, majestuosa, de alas replegadas que parecían hechas de estrellas apagadas. Su rostro, imposible de describir con exactitud, porque parecía adoptar formas diferentes cada vez que uno parpadeaba. Pero había algo constante en él: tristeza. La entidad no hablaba con voz. Su comunicación era directa, como si las ideas se derramaran dentro de la mente de Antonio. «Yo soy Sariel», dijo sin decir. «Fui uno de los vigilantes». En los textos apócrifos, los vigilantes eran ángeles enviados a observar la tierra, pero muchos de ellos se compadecieron de los humanos y les ofrecieron conocimiento. Esa fue su caída. Y Sariel fue uno de los primeros en hacerlo. No por soberbia, sino por amor. No para dominar, sino para ayudar. ¿Qué tan grave puede ser enseñar siembra a quien muere de hambre? El cuerpo de Sariel parecía de luz atrapada, en materia, y a su alrededor flotaban fragmentos de escritura, como si él mismo fuera una biblioteca viviente. Antonio sintió vértigo. Estaba frente a una figura que contradecía toda la catequesis recibida. Aquel ser no gritaba redención, sino memoria. No venía a pedir adoración, sino comprensión. Su caída no fue una traición, fue una elección. ¿Y cuántas veces no hemos sido castigados por elegir ayudar cuando se nos ordenó mirar hacia otro lado? En la vida diaria también hay caídas. Así, personas que se rebelan contra un sistema injusto, que exponen verdades incómodas, que se atreven a amar fuera de las reglas impuestas, y por eso pierden su lugar. ¿Pero eso los convierte en malvados? Muchos de los que admiramos hoy fueron considerados traidores en su tiempo: Galileo, Sócrates, incluso Jesús. Sariel no era diferente. Su único pecado fue entregar a los hombres la capacidad de elegir. Y el cielo,
Aparentemente, no lo perdonó. Sariel no pidió nada, solo mostró imágenes de antiguos pactos entre divinidades y humanos, de ángeles observando las primeras civilizaciones florecer, de advertencias desoídas antes de catástrofes bíblicas. Antonio, sin moverse, entendió que los libros escondidos por la Iglesia no eran solo por herejía, sino por poder, porque si los humanos conocieran toda la historia, podrían reclamar su parte en lo divino, y eso lo cambia todo. El resplandor comenzó a menguar y Sariel bajó la cabeza, como quien se entrega al juicio de quien lo observa. No suplicaba, esperaba, porque la decisión no era suya, era de Antonio, y del lector también, porque a veces conocer una verdad no basta. Hay que decidir qué hacer con ella, y justo cuando la tensión parecía insostenible, un ruido seco resonó detrás de la puerta de piedra. Alguien venía, pero no era humano, tampoco era otro vigilante, era algo peor. Sariel, de pie como una estatua de luz condenada, volvió a hablar sin pronunciar palabra. No pido redención, pido ser escuchado. Esa frase sencilla y devastadora atravesó a Antonio como una flecha invisible. ¿Cuántas veces alguien a quien amamos solo quería ser escuchado? Sariel no deseaba venganza, ni siquiera libertad inmediata. Solo deseaba que alguien, después de siglos de encierro, entendiera su historia. Su pecado había sido compartir el fuego del conocimiento. Pero ¿no era eso acaso lo que también hizo Prometeo? El ángel relató cómo había enseñado a los hombres a leer los astros, a curar con hierbas, a protegerse de las plagas, no para convertirlos en dioses, sino para que dejaran de morir como bestias. Pero el cielo, temeroso de que los humanos alcanzaran demasiado, castigó con crueldad. No me arrepiento, decía Sariel con firmeza. Si volviera a nacer, haría lo mismo. Antonio lo escuchaba con el corazón dividido. Era sacerdote, pero también era humano, y frente a sí, no tenía un demonio, sino un mártir. Tal vez tú también hayas sentido ese conflicto, entre lo que te enseñaron a creer y lo que ves con tus propios ojos, entre las reglas que repites y las verdades que tu intuición grita. A veces, seguir la doctrina es más fácil que hacer preguntas, pero no más justo. Antonio se encontraba frente a la mayor disyuntiva de su vida: obedecer los edictos eclesiásticos o actuar desde la compasión. ¿Te imaginas tú en su lugar? A veces una sola decisión puede romper séculos de silencio. Sariel no imploraba, no lloraba, no se arrodillaba. Su dignidad era su escudo, y eso lo hacía aún más impactante. Le mostró a Antonio las marcas de su encierro, cicatrices de luz en sus alas, sellos arcanos clavados en sus muñecas, un círculo de sal petrificada que lo mantenía atado al plano material. Estoy aquí no por mi poder, explicó, sino porque me negué a dejar de amar. Esa frase por sí sola bastaba para derrumbar muros internos, porque quien ama más allá del castigo revela lo divino en su forma más pura. Antonio sabía que liberarlo significaba romper con la Iglesia. Quizás perderlo todo, su rango, su vocación, su reputación, pero también sabía que ignorar esa verdad significaba traicionar su conciencia. Es lo mismo que pasa contigo cuando ves injusticias, cuando intuyes que puedes hacer algo diferente, pero o te calas o te escondes por miedo a las consecuencias. Pero ¿y si esa pequeña acción tuya es lo que rompe la cadena para alguien? En ese instante Sariel extendió la mano. No podía tocar a Antonio, pero el gesto era claro. No necesito que me liberes, necesito que creas en mí. Antonio tembló. Aquel ser no buscaba adoradores, buscaba aliados, personas capaces de mirar más allá del dogma y ver el alma de quien fue silenciado. Pero justo cuando parecía que Antonio daría un paso al frente, una voz resonó en las catacumbas, grave, fría: «Detente». Y lo que sucedería después pondría a prueba no solo su fe, sino su lealtad.
La voz que irrumpió en las catacumbas no venía sola. Un grupo de hombres vestidos de negro, con símbolos del Vaticano bordados en oro, apareció por el pasadizo con linternas, crucifijos y miradas frías como piedra. Eran miembros de una orden interna, una que ni siquiera muchos dentro del clero conocen, custodios del secreto. Antonio apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lo rodearon, lo inmovilizaron y le exigieron entregar cualquier objeto profano. Él negó haber encontrado algo, aunque en su túnica escondía la máscara. Un símbolo, una prueba, una clave. No hubo juicio ni interrogatorio justo. Fue llevado a una sala oscura dentro del propio Vaticano, donde un cardenal, más político que pastor, le advirtió: lo que has visto no existe, lo que crees que viste fue un engaño, y si hablas, destruirás no solo tu carrera, sino tu alma. Pero Antonio ya no era el mismo. Había visto la verdad, había sentido a Zariel, y una vez que uno despierta, no hay forma de volver al sueño sin culpa. Esa es la maldición y la bendición del que se atreve a ver. Quizás tú también hayas vivido algo parecido, no en catacumbas, pero sí en momentos donde te silenciaron por decir lo que sabías que era real, donde una estructura familiar, laboral, religiosa, te presionó para fingir que nada pasó. Te hicieron elegir entre tu paz interior y la aceptación externa, y a veces optamos por callar. Pero Antonio no podía hacerlo, no esta vez. Él sabía que lo que estaba sellado en esa cripta no era una amenaza, sino una verdad que la Iglesia no podía controlar. Los funcionarios del Vaticano sellaron de nuevo la cámara, reforzaron los muros y colocaron sellos sagrados de los que pocos conocen su origen. Pero algo cambió en la red energética de ese lugar. Un susurro quedó suspendido en el aire, como si Zariel siguiera allí, pero más presente. Antonio fue liberado bajo estrictas condiciones: no volver, no hablar, no investigar. Pero ya era demasiado tarde. El fuego ya había encendido algo dentro de él que ningún decreto podría apagar. Durante semanas fingió obedecer. Asistía a misas, dictaba clases en el seminario, sonreía en reuniones. Pero por dentro, planeaba. La máscara seguía oculta en un compartimento secreto de su vivienda, y cada noche la tomaba entre sus manos y escuchaba susurros de antiguos relatos, fragmentos de memorias que lo guiaban como piezas de un mapa. Él sabía que Zariel no había terminado su historia y que su papel aún no había sido cumplido. La Iglesia lo subestimó. Creyó que un simple arresto bastaría para frenar a un hombre tocado por lo sagrado. Pero hay verdades que, una vez sembradas, crecen como raíces bajo tierra. Invisibles, sí, pero imparables. Y justo cuando Antonio empezó a reunir lo necesario para regresar, la máscara comenzó a vibrar. Era una señal. Zariel lo estaba llamando. Y lo que vendría después no solo cambiaría su destino, sino el curso mismo de la historia sagrada. Antonio sabía que no habría segunda oportunidad. Preparó su regreso en silencio, como quien se despide del mundo sin anunciarlo. Llevaba la máscara envuelta en lino bendito, como si eso pudiera protegerla del juicio humano. Al llegar a las catacumbas, la estructura ya no era la misma. Las paredes resumaban una energía tensa, como si todo el lugar estuviera conteniendo una tormenta. Era ahora o nunca. Colocó la máscara en el altar, recitó las palabras que Zariel había enseñado entre sueños, y el sello se rompió. Lo que emergió no fue un ángel glorioso ni una criatura vengativa, sino algo más profundo, una verdad encarnada. Zariel se alzó, no con violencia, sino con firmeza. Sus alas se desplegaron y su rostro brilló con una luz que quemaba el miedo. Pero cuando los custodios llegaron para detenerlo, no hubo súplica ni resistencia, hubo juicio. Cada uno cayó de rodillas, no por fe, sino por una fuerza más antigua que cualquier jerarquía. Zariel no hablaba con palabras, hablaba con presencia. Y eso bastaba. Antonio observaba en silencio.
No había alegría en el rostro del ángel, tampoco rabia, solo justicia. Los que me encerraron sabían lo que hacían, y lo hicieron igual. Era una frase sin rencor, pero con peso eterno. Zariel no buscaba destruir templos, sino derrumbar muros de ignorancia. Y lo logró. El techo del altar colapsó, revelando un cielo nocturno repleto de estrellas, como si el universo entero aprobara su liberación. El ángel ascendía, pero no al cielo, sino al conocimiento. Imagina esto en tu vida. ¿Cuántas veces guardaste silencio por miedo a romper algo sagrado, sin darte cuenta de que lo realmente sagrado era tu verdad? Zariel no rompió mandamientos, rompió cadenas. Y eso a veces es más divino que obedecer. Las estructuras que nos enseñaron a venerar no siempre tienen la última palabra. A veces, lo correcto es desobedecer con amor, y eso es lo más cercano que tenemos al acto de fe verdadera. Los líderes del Vaticano intentaron tapar lo ocurrido. Llamaron a expertos, sellaron los pasadizos y escribieron informes que serían enterrados en archivos clasificados por siglos. Pero había testigos, había señales y sobre todo, había transformación. Antonio no regresó al púlpito. Su nueva iglesia sería la verdad, no la impuesta, sino la revelada. Una verdad que arde, que incomoda, pero que libera. Zariel había sembrado algo en él, y en todos los que estarían dispuestos a escuchar. El lugar donde todo ocurrió quedó enterrado, una vez más. Pero esta vez, algo había cambiado. El suelo respiraba distinto. La energía latía como un corazón despierto. Y mientras la luz del amanecer entraba por la grieta abierta en el techo, una pregunta flotaba en el aire. ¿Quiénes son realmente los caídos? ¿Los que desobedecen por amor o los que obedecen por miedo? Una pregunta que, sin saberlo, ya te prepara para el desdobramento final. Después de todo lo vivido, Antonio no encontró paz. No porque estuviera perturbado, sino porque su conciencia ya no podía acomodarse en el molde de antes. Las preguntas que lo atormentaban no eran teológicas, eran humanas. ¿Cómo puede llamarse justo un castigo impuesto por haber ayudado? ¿Quién decide qué parte de la historia se cuenta y cuál se entierra bajo siglos de miedo? Antonio se enfrentaba al dilema más profundo, no sobre Dios, sino sobre los hombres que dicen hablar en su nombre. Zariel no había sido un monstruo, ni un rebelde sin causa. Había sido un maestro, un portador de luz silenciado por compartirla con quienes vivían en tinieblas. ¿Y cuántas veces hemos hecho lo mismo? Personas despedidas por decir la verdad, activistas censurados por proteger la vida, madres rechazadas por enseñar a sus hijos a pensar con libertad. La historia está repleta de Zarieles. Pero no los llamamos así. Los llamamos locos, herejes, problemáticos. Solo porque el sistema teme lo que no puede controlar. Antonio dejó de ver a los ángeles como seres celestiales perfectos. Empezó a entenderlos como entidades con voluntad, emociones y dilemas. Algunos se negaron a cumplir órdenes que iban contra su compasión. Otros, como Zariel, pagaron el precio más alto por amar demasiado. ¿Te suena familiar? Todos hemos sido Zariel en algún momento. Todos hemos amado más de lo que debíamos, ayudado más de lo que nos permitieron y pagado por ello. La Iglesia, al querer proteger la fe, olvidó algo esencial. No se puede proteger a Dios ocultando la verdad. La verdad no necesita defensores, necesita testigos. Antonio entendió que su nuevo rol era ese, no destruir la fe, sino purificarla. No combatir a la Iglesia, sino recordarle que su misión era servir a la humanidad, no someterla. Y tú también tienes ese poder. Cada vez que eliges el amor sobre la norma, estás escribiendo un nuevo evangelio, uno que no cabe en ningún libro, pero sí en el alma. En última instancia, lo que este encuentro reveló fue que el bien y el mal no siempre están donde nos enseñaron a buscarlos,
que el diablo no siempre tiene cuernos y que los ángeles no siempre están del lado del trono. A veces están del lado de los caídos, de los débiles, de los que buscan respuestas y no se conforman con repetir rezos sin sentido. Y eso no los hace menos sagrados, los hace más humanos, o quizás más divinos de lo que imaginamos. Antonio escribió todo en un cuaderno, no para denunciar, sino para que un día alguien lo encuentre, porque sabía que la historia de Sariel no era una excepción, era un patrón, y que más allá de los muros del Vaticano otros secretos dormían, esperando un nuevo testigo, esperando a alguien como tú. Ahora que sabes lo que el Vaticano nunca quiso que descubrieras, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a guardarla en silencio, como tantos antes que eligieron el miedo? ¿O te vas a permitir cuestionar, investigar, pensar por ti mismo? Porque en el fondo, esta historia no trata solo de ángeles o demonios. Trata de ti, de tu libertad de creer, de buscar, de despertar. Y si el verdadero pecado no es desobedecer, sino aceptar todo sin preguntar, ¿cuántas veces callaste tus dudas por no incomodar? ¿Cuántas veces sentiste que algo no encajaba, pero preferiste seguir repitiendo lo que te enseñaron? Este es tu momento. Tal vez Ariel no es solo un personaje oculto, tal vez representa a esa parte de ti que está lista para liberarse. Así que dime en los comentarios, ¿crees que los ángeles caídos fueron héroes incomprendidos o amenazas reales? Quiero leer tu opinión. Comparte este video con alguien que se atreva a ir más allá de lo evidente. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto apenas comienza. Lo que viene es aún más revelador.